bienvenidos a Trading y Criptomonedas una vez más. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de Oasis Network para su moneda Rose, que ha tenido una revalorización muy importante en los últimos días. Bueno, hay un video en el canal donde la presento a esta coin y bueno, hablo un poco de los proyectos que existen detrás de la misma. Y bueno, en los últimos días ha hecho una marcada diferencia justamente cuando vemos un mercado en el resto de las criptomonedas bastante convulsionada, con fuertes correcciones bajistas. Bueno, pero vamos a aprovechar también, antes de pasar a esto, a hablar de muchas otras que han tenido una valoración muy importante y son las que venimos mencionando siempre en el canal. Estas son las cripto o los tokens que tienen por ahí potencial de crecimiento y que están en una serie de videos apartados en el canal que dice lista de reproducción, criptos con potencial de crecimiento. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en el transcurso de esta semana, donde por ahí se presentaron unas correcciones muy fuertes en el mercado, como por ejemplo lo que fue en Bitcoin, lo que fue en Ethereum, en el resto también de los activos como Cardano ADA, y bueno, todo un mercado que ha reaccionado a la baja debido a un montón de noticias negativas que bueno, terminan impulsando esta alza tan pronunciada que veníamos teniendo en las últimas semanas, donde parecía que Bitcoin era imparable. Bueno, de esos $69.000 prácticamente hasta donde llegó BTC, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, en el día de ayer los 55.600, un soporte que, a ver, todavía no está bien definido esto. Creemos por un lado que es el fin de la carrera bajista que ha tenido esto, se terminó la convulsión en el mercado, bueno, pero en definitiva no lo terminamos sabiendo, gente. Es un fenómeno que estamos en cierta forma, como digo siempre, tratando de entender, porque, a ver, sabemos que hay muchísima volatilidad en todo este tipo de activos y bueno, una de las cosas para tener en cuenta es, por ejemplo, qué es lo que veníamos hablando el mes pasado en esa serie de videos donde por ahí hago un resumen de lo que sucedió. Veíamos, por ejemplo, que, a ver, eran muy volátiles las criptomonedas durante el mes de septiembre y tal vez octubre, las principales como Bitcoin, Ethereum, Cardano ADA, y bueno, veíamos que en el caso, por ejemplo, de Solana para Sol, en el caso de Avalanche para AVAX, para Polygon Matic, y bueno, XRP también estaría en esa lista. Esto no afectaba muchísimo a la caída, o sea, no había unas correcciones tan fuertes como en las principales criptos donde había muchísima más capitalización de mercado. Esto como que en cierta forma están trabajando con proyectos muy bien definidos, muy bien claros, donde hay mucha gente por ahí apuntando a ver la seriedad y todos los estilos que existen para hacer crecer con fuerza un activo de esta manera. Entonces, ante una corrección fuerte, basándonos en las noticias que estamos recibiendo, como por ejemplo cobro de impuestos a las criptomonedas, regularización, prohibición de parte de China, la crisis de Evergrande y un montón de cosas que por ahí juegan muy negativos sobre la cotización. La bolsa, por ejemplo, también ha tenido fuertes bajas. Se habló de una crisis en octubre que, a ver, todavía se está sintiendo en los activos por ahí convencionales de lo que es la bolsa. Si nosotros nos vamos a S&P 500, a Nasdaq, inclusive muchas personas por ahí que son expertos, que tienen 20, 30 años en inversiones de este tipo, por ahí están viendo con buenos ojos volver a el oro, la plata o inclusive el Bitcoin, como fue el caso de lo que mencionó Kiyosaki hace algunas semanas atrás en declaraciones que hizo a la prensa, a los medios y también en su cuenta de Twitter, que hemos hablado un poco de eso en los videos que estamos haciendo. Y bueno, una de las cosas que hemos visto en estos últimos días, cuando vemos justamente que las criptos más populares tienen tendencia a la baja, es que por ejemplo en el caso de Solana Sol, esto no se pronunció tanto. En el caso de Avalanche como AVAX, estas han tenido un crecimiento, inclusive en el transcurso de esta semana AVAX ha marcado un nuevo récord histórico. Veníamos de una moneda que estaba en los $40-50 y esta semana, en plena caída del resto de las cripto, marca un nuevo récord de arriba de $110. Atrás tiene una pequeña corrección hacia la baja
y luego vuelve a tomar fuerza buscando superar los $110 a donde había llegado tan solo 24 horas atrás, en donde Bitcoin estaba en el peor de los puntos por abajo de $60.000. Bueno, también lo hemos visto, por ejemplo, un fenómeno fuera de serie como es Shiba Inu. Muchos critican este tipo de proyectos, yo no lo critico. Yo creo que esto está basado muchísimo en la fuerza que la gente le pone en creer en este tipo de activos, y bueno, es un poco el principio de funcionamiento de las finanzas descentralizadas. La fuerza de la cotización en definitiva se lo da a la gente al creer que esto es posible, y tiene mucho de psicología, gente, pero bueno, no me quiero ir por ese lado, pero veréis un poco lo cierto de los números en la realidad. Por ejemplo, Shiba Inu ha desplazado durante unos días a Dogecoin en capitalización de mercado. Podemos ver esos números ahí en CoinMarketCap, y bueno, ha tenido una pequeña corrección hacia la baja, y bueno, vuelve Dogecoin a tomar esa posición, pero por muy poca diferencia en cantidad de capitalización de mercado. Lo mismo lo hemos visto en Solana. Para Sol ha tenido un crecimiento en su capitalización de mercado, termina desplazando a Cardano ADA, que bueno, vaya a saber por qué razón. Seguimos confiando en ADA, pero estamos viendo que ha tenido unos bajones muy pero muy fuertes, siendo que también es uno de los proyectos en donde podemos ver que hay mucho futuro por delante. Y hablando de Avalanche, en AVAX, por ejemplo, una de las cosas que supimos en estos últimos días, que fíjense en que les mencionaba que AVAX iba contra la corriente cuando BTC y Ethereum y el resto iba hacia la baja, era que Ava Labs se asociaría con una de las firmas contables de los Big Four. La empresa o firma se llama Deloitte, y bueno, esto cayó muy pero muy positivo ante los inversionistas, y bueno, tuvo esa revalorización. A ver, punto para tener en cuenta: los proyectos asociados, las alianzas que se realizan entre distintas activos y diferentes empresas, inclusive los inversores, hicieron que esto suba de una manera descomunal. Punto a favor para muchas de las altcoins o muchas de las monedas Lastcoin, que son una revelación en el momento. Ahí podríamos poner, a ver, revelación consolidadas y con mucha honra, porque podríamos poner a AVAX, podríamos poner a Solana Sol. Fíjense en que en los últimos meses Solana, por ejemplo, venía de los 20 y pico de dólares a las cifras que llegó en los últimos días, los últimos tiempos. Y en el caso de AVAX, para Avalanche también es una historia media similar. De los 40 50 dólares que venía cotizando, comienza a subir, y fíjense en que marcó un récord histórico de 110 dólares. Corrección y luego una alza de nuevo. Intenta superar este récord. A ver, esto tiene muchísimo potencial más de crecimiento, porque, a ver, son emergentes, están naciendo, tienen un montón de proyectos muy consolidados detrás, y bueno, podríamos poner en esta línea, pero a ver, un montón de criptos que yo menciono en el canal con potencial de crecimiento. No quiero hablar mucho de otras, porque la idea es hacer videos detalladamente hablando de qué es lo que está pasando en muchos de estos activos donde se está viendo el crecimiento. En el caso de para Opulos, por ejemplo, mientras yo hice un video hace unas semanas atrás, la misma estaba cotizando 75-80 centavos, y actualmente anda o estuvo cerca de los 5 dólares, retrocedió un poco, pero se mantiene por arriba de los 4 dólares. Fíjense en qué crecimiento en tan poco tiempo, en algo que recién está comenzando. Bueno, tenemos también por ahí el tema que no me quiero ir muy lejos. Hablamos de Oasis Network para Rose, y hemos tenido noticias en los últimos días, y bueno, esto ha hecho que se duplicara el valor en plena crisis del resto de los activos. Prácticamente cuando había hecho el video, ustedes lo pueden corroborar en el canal, comento que hay detrás de este tipo de proyecto, y el mismo estaba en una cotización de 16 centavos de dólar. Y en el caso de Oasis Network Rose, en los últimos días se conocieron una serie de informaciones que se lanzaron desde las redes sociales oficiales de esta coin. Una de ellas es promocionar un poco lo que son las finanzas descentralizadas, hablar del ecosistema DeFi
descentralizado de Band y Oasis, y bueno, asociadas a lo que son las dApps. Hemos tenido noticias también acerca de que la empresa ha mostrado cuál era su visión sobre las finanzas abiertas, apuntando las masas, no solo a los primeros usuarios de la línea general. Bueno, Oasis Protocolo, por ejemplo, es una red blockchain de capa 1 habilitada para privacidad y respaldada por A16Z, Binance y también Polychain, y comenzó a llegar desde el 18 de noviembre pasado, hace un par de días atrás. Tan luego todo esto, bueno, desde la fundación Oasis también se anunció el primer evento itinerante para el Oasis, que se llama Metal Mint Lab, Blockchain Acelerador, una de las cosas que tiene que ver con FinTech, DeFi, las aplicaciones blockchain, y bueno, un montón de cosas más. Y uno de los anuncios tal vez más importantes del Oasis Lab es el Meta. Esto tiene mucho que ver por ahí con lo que tiene que ver con el metaverso. Esto por ahí sí se lo puede vincular con lo que han sido los anuncios, por ejemplo, de Facebook. Todo desde que se anunció desde Facebook el cambio de nombre y todo lo que tiene que ver con metaverso, muchos de los activos que están enlistados, por ejemplo, en un montón de exchanges relacionados con todo lo que es metaverso, han tenido una revalorización muy pero muy importante. Y bueno, toda esta serie de anuncios ha hecho que prácticamente todo lo que es Rose se duplicara. Si bien, bueno, ahora hay una pequeña corrección, pero fíjense en que la cotización se está mostrando bastante sostenida. Y bueno, esto muestra o habla de la seriedad de los proyectos y que realmente se está trabajando, y hay asociaciones con un montón de empresas, compañías, inversores, buscando mejorar un poco todo lo que es la temática de las finanzas descentralizadas. Bueno, esto es lo que ha hecho una revalorización en el último tiempo, y bueno, esto obviamente seguirá creciendo. Y fíjense una vez más, algo para tener en cuenta es que mientras los tradicionales, los más antiguos, los clásicos como Bitcoin, Ethereum, inclusive podríamos poner acá adentro a Cardano, ADA o Dogecoin, por ahí están afectadas por una corrección bajista. Muchos de estos proyectos, como es el caso de Oasis Network para Rose, el caso de Opulos, que fue lo que mencioné anteriormente, AVAX, Avalanche, Solana, Sol, tienen revalorización juntamente también con Polygon Matic. Podríamos poner muchas otras más de las cripto que están por ahí en los números más altos en capitalización del mercado, que sin estar en los primeros puestos realmente tienen proyectos que son ambiciosos, son muy pero muy potentes. Y observen ustedes que la corrección principalmente a la baja no les ha afectado mucho en estos últimos días. Pareciera que están funcionando o corriendo por un carril totalmente diferente a lo que son las principales criptoactivos. Bueno, gente, esto es un poco el informe para hablar de las novedades, la revalorización que ha tenido y los anuncios que ha hecho Rose desde su página oficial, que por ahí la estuvimos viendo junto con las gráficas, las cotizaciones de esta y las demás tokens o criptos por ahí que tienen que ver con el crecimiento que han tenido, a diferencia por ahí de lo que se estaba mostrando en el resto en el mercado durante estos prácticamente 21 días del mes de noviembre. Aún queda una semana para finalizar noviembre, y fíjense en que, bueno, es bueno a veces hacer un repaso sobre estas cosas. Y bueno, en esta oportunidad el caso de Oasis Network para Rose realmente ha tenido un movimiento muy pero muy positivo en los últimos días. Bueno, gente, como siempre, si les gustan estos informes, suscríbanse al canal. Si les gustó el informe, denle un like. Y bueno, activen la campanita para no perderse todas las novedades. Hablamos de trading, de criptomonedas y todas estas cuestiones relacionadas con el universo Bitcoin, gente. Que sigan bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima.